De jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, doctora. Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de esta semana número 4 de actividades prácticas. Hoy vamos a entrar en el tema de la ruta de atención integral de primera infancia e infancia. La semana pasada les dije, eso está en la resolución 3280, que es la que dicta los lineamientos técnicos y operativos que se deben realizar, o las acciones o las intervenciones que se deben realizar en la ruta. Entonces, ¿quién me comparte lo que haya leído de la ruta de primera infancia o de la ruta de infancia de la resolución 3280, por favor? María Silena, ¿qué entendiste de esa lectura? Doctora, yo leí sobre las rutas, pero en general. ¿Qué decía? Bueno, sobre las RIAs, que son las rutas integrales de atención en salud, y sobre las generalidades de las mías. Las RIAs, que pues definen esas condiciones necesarias para asegurar la integralidad de la atención por parte por ejemplo, del territorio, de los aseguradores, de los prestadores y pues de otros sectores. Y además de esto, ella tiene como objetivo garantizar esa atención integral en la salud a las personas, las familias, las comunidades, pues a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, de detección temprana, de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, entre otros. Y en cuanto a las generalidades de las mías, que pues es el modelo integral de atención en salud, a partir de las estrategias definidas en PAIS, lo que se desarrolla es como unas herramientas, ¿sí? Como políticas, planes, proyectos que llevan a esa priorización y a la intervención. Y el propósito de esta, pues, es lograr la integralidad en el cuidado de la salud y en el bienestar de la persona, de la población, de la sociedad. Ok, muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir su opinión acerca de las rutas integrales de atención en salud o específicamente de la ruta de primera infancia o de infancia? Antonio Carlos. Pues, profe, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijo la compañera, me pareció muy genial, todo como muy detallado, y por parte de la primera infancia estaríamos diciendo una etapa que va a abarcarse desde los 7 días de nacimiento a los 5 días de nacimiento, perdón, hasta los 5 años de nacimiento, donde vamos a tener que evaluar y estar pendiente a las etapas del desarrollo de esta etapa y todos los exámenes que se deben recurrir para el control de este niño. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? ¿Sí ven la pantalla proyectada? Sí, profe. Sí, profesor. Como lo dijo María Silena, ¿qué es una ruta de integral de atención en salud? Es un instrumento que contribuye a que las personas que tienen una familia y que están dentro de una comunidad alcancen resultados en salud, teniendo en cuenta las particularidades del desarrollo donde esa persona, su familia o comunidad se desarrolla o vive. Permite orientar y ordenar la gestión de la atención integral en salud a cargo de los actores del sistema de seguridad social en salud. Entonces, ¿qué dicen las rutas?
qué le corresponde a la institución prestadora de primer nivel o prestador primario, qué le corresponde al prestador complementario, qué le corresponde a la aseguradora, qué le corresponde a los entes territoriales, sea Secretaría de Salud Municipal o Departamental, o qué le corresponde al Ministerio de Protección Social. Cada actor tiene una gestión o una intervención que realizar dentro de las rutas para contribuir a que esas personas alcancen resultados en salud. Y además que sea de manera continua, es decir, que no se pierda. Si una persona que está en un prestador primario necesita una atención, por ejemplo, una embarazada por ginecología o un niño por pediatría, que no se pierda esa atención cuando salga al otro prestador. Y consecuente con la situación y características del territorio. Yo les había dicho que las personas se enferman más de unas cosas o enfermedades o patologías en una región que en otra. Por lo menos Montería es zona endémica de dengue y ahora mismo estamos en un brote y en un sistema de alarma por el aumento de los últimos casos de dengue en los últimos 2 meses, ¿cierto? Pero de pronto en Bogotá no hay dengue, pero se están enfermando los niños de problemas nutricionales. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que priorizar de acuerdo a la condición de cada territorio, aunque las rutas de promoción y mantenimiento de la salud son obligatorias para todo el territorio nacional. Habíamos dicho la semana pasada, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, la semana pasada hablamos de la resolución 3280 que salió el 2 de agosto del 2018. La resolución 3280 da los lineamientos técnicos y operativos, es decir, nos dice cuáles son las intervenciones o acciones que hay que realizar en las rutas de promoción y mantenimiento a la salud, que son 6, una por cada curso de vida, y en la ruta para la población materno-perinatal. Empieza a ser de obligatorio cumplimiento el 2 de febrero del 2019, pero hay algunas actividades que empezaron a ser progresivas y transitorias su implementación y que se podían o debían terminar de implementar en el año 2023, pero por la pandemia se ha retrasado un poco ese proceso. Los momentos del curso de vida simplemente se los traje para recordar, ya lo hemos mencionado desde el primer día de clase. El curso de vida de la primera infancia va de los 8 días hasta los 5 años de vida, no desde los 7 días, desde los 8 días. Y la ruta de infancia, que es la otra de la que vamos a hablar hoy, va de los 6 a los 11 años. Ahora entramos en materia en lo que es la ruta de promoción y mantenimiento a la salud de la primera infancia, es decir, aquella población que tiene de 8 días de vida a 5 años de edad. Y como lo dijo el compañero, hay que evaluar y hay que valorar. Entonces, el primer objetivo es valorar y hacer seguimiento de la salud y del desarrollo integral de esos niños. Entendiendo por desarrollo integral la parte física, cognitiva y social. ¿Para qué yo hago esa valoración? Para yo identificar de forma temprana la exposición o la presencia de factores que puedan ser de riesgo para ciertas patologías o alteraciones, con la finalidad de prevenir esos factores o intervenir esos factores de forma oportuna y evitar un desarrollo de una patología. También tengo que hacer esa valoración y seguimiento para detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de desarrollo. También para tratarlas de forma oportuna. Hay cosas que no podemos prevenir porque ya están instauradas, pero si las detecto cuando están empezando es más fácil su recuperación. ¿Qué logramos con todo esto? Potenciar las capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de los niños. ¿Mediante qué? Información o educación para la salud. ¿A quién? Padres, madres, cuidadores o incluso a los mismos niños, porque ya hay niños grandes a quienes podemos impartir educación. Aquí vemos el esquema de intervenciones o atenciones en salud de forma individual para todos los niños y niñas en la primera infancia. Tenemos que los niños y niñas en la primera infancia
cuando asisten a una atención dentro de la ruta, hay que hacer una serie de atenciones o intervenciones. Vamos a empezar a definir cada una de ellas. La primera es la atención o consulta por medicina general. Se hace la primera intervención a partir del mes de edad, a pesar de que el curso de vida empieza a los 8 días. ¿Por qué a partir del mes de edad? Porque primero el niño ya debe estar registrado e inscrito en un programa o en una aseguradora. Y además porque los primeros días de vida del niño, él tiene que asistir a un control que se llama recién nacido. Y ese control debe ser los primeros 5 días después del alta hospitalaria. Entonces, si el niño demoró 1, 2 o 3 días hospitalizado, cuando sale, al 5.º día ya tiene 8 días de vida. Entonces se hace la cita de recién nacido. Las atenciones por medicina general se van haciendo de forma intercalada con las atenciones por profesional de enfermería y se hacen en los siguientes rangos de edad. Entonces, al mes, en el rango de edad de 4 a 5 meses, de 12 a 17 meses, 24 a 29 meses, 3 y 5 años. Y con enfermería en el rango de edad de 2 a 3 meses, 6 a 8 meses, 9 a 11 meses, 18 a 23 meses, 30 a 35 y 4 años. Entonces, cuando tiene cita con médico, no tiene con enfermería y así viceversa. Atención en salud bucal por profesional en odontología. Ahorita les explico por qué está en rojo y se hace a partir de los 6 meses de edad, cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. ¿Por qué se hace a partir de los 6 meses de edad? ¿Quién me responde? A esa hora, a ese tiempo ya empiezan a salir los dientes. Porque a esa edad normalmente empieza la dentición o el inicio de la salida de los dientes en los niños. Hay algunos niños que los dientecitos les salen antes de esa edad. Entonces nosotros tenemos una estrategia que se llama AIEPI, Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que va muy de la mano de esta ruta. Y dice la estrategia AIEPI, que no importa si el dientecito le salió antes de los 6 meses, cuando le salga el primer dientecito, debe tener una primera valoración por odontología. Pero ojo, la ruta dice que es de obligatorio cumplimiento a partir de los 6 meses, cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. Atención por profesional de enfermería, medicina general o nutrición para apoyo de lactancia materna, es decir, una cita o una asesoría que se llama consejería en lactancia materna que la puede hacer el médico general, enfermero profesional o nutrición, cualquiera de las tres. Y se hace los primeros 6 meses de vida según hallazgo y criterio del profesional. ¿Por qué se hace los primeros 6 meses de vida? ¿Por qué no a los 12 meses? ¿Por qué no a los 24 meses? ¿Por qué no al año y medio? ¿Por qué no a los 3 años? ¿Por qué los primeros 6 meses de vida? Recuerden que la lactancia materna debe ser exclusiva sin ningún otro alimento los primeros 6 meses de vida, es decir, que el niño solamente debe tomar leche materna. Por lo tanto, las dificultades con la lactancia se van a presentar en esta etapa. Y es ahí cuando nosotros, cuando detectamos una alteración o una dificultad con la lactancia materna exclusiva, hacemos la consejería. Ya después de los 6 meses no, porque a partir de los 6 meses en adelante el niño debe tomar lactancia materna y otros alimentos, y ya la mamá los primeros 6 meses debe saber cómo hacer una lactancia materna exclusiva exitosa a libre demanda sin ningún otro alimento. Aquí tenemos una resolución número 276 de 2019. Yo les había dicho que iba a explicar por qué está en rojito la atención con salud oral. Y dice que estas atenciones, atención en salud por pediatría en los niños de primera infancia, atención en salud bucal en todos los momentos del curso de vida, fortificación casera con micronutrientes en polvo, que lo vamos a ver más adelante,
desparasitación intestinal, suplementación con hierro, atención en salud para la promoción y apoyo de la lactancia materna, educación grupal, tamizaje auditivo del recién nacido que no tiene riesgo de hipoacusia. Dice, plazo máximo de 3 años contados a partir del 1 de enero del 2020 y debe ser progresivo y transitorio. En la actualidad, la atención en salud por pediatría aún no se está haciendo de manera rutinaria en todos los niños. Se mandan los niños que durante la ruta con enfermería o con medicina se detecta alguna alteración. Atención bucal se está haciendo porque la mayoría, por no decir casi todas las instituciones prestadoras primarias tienen atención por odontología. Fortificación casera con micronutrientes en polvo aún no se está haciendo para todas. Esto es algo que debe realizar o asegurar su entrega a las aseguradoras y ellas no todas lo están haciendo. Desparasitación intestinal, suplementación con hierro se está haciendo desde que inició o entró en vigencia la resolución 3280. Igual que la atención en salud para la lactancia materna o consejería, porque prácticamente todas las prestadoras primarias tienen consejeras en lactancia. Educación grupal no se está haciendo, se empezó a realizar, pero con la pandemia y no podemos tener aglomeraciones de personas, no se está haciendo en este momento y tampoco se está haciendo el tamizaje auditivo del recién nacido que nace sin riesgo. O sea, los niños que nacen prematuros, que tienen un riesgo de hipoacusia, sí se les está haciendo, pero los niños que nacen normal, sin ningún problema, no se les está haciendo todavía. Todavía tenemos plazo para entrar en vigencia, pero ha retrasado un poco porque muchas de las actividades requieren una infraestructura, un personal capacitado y eso ha estado frenado por cuenta de la pandemia por COVID-19. Tamizaje para anemia. El tamizaje para anemia en los niños de primera infancia, es decir, aquellos niños que tienen de 8 días de vida hasta 5 años, 11 meses y 29 días, se hace con la orden de hemoglobina, o sea, les ordenamos el examen, nos aseguramos que vaya a la cita para mostrar el resultado. De los 6 meses a los 23 meses, una vez en ese rango de edad, cuando identifico un riesgo que tenga el menor de tener anemia. Lo hacemos en esta edad específicamente porque si se dan cuenta, los primeros 6 meses de vida, ¿qué debe comer el niño? Solo leche Apenas la materna. leche materna. Solamente leche materna. Y la leche materna me asegura todos los nutrientes, incluido el hierro. Por lo tanto, si yo tengo los 6 primeros meses de vida a mi niño con una alimentación solamente lactancia materna exclusiva, libre demanda, ese niño no va a tener anemia porque la leche materna tiene el suficiente aporte de hierro que él necesita. A partir de los 6 meses, inicia la alimentación complementaria con introducción de alimentos poco a poco hasta alcanzar una alimentación completamente normal a los 2 años de edad. Entonces, por eso es en esta etapa que nosotros ordenamos la hemoglobina, porque es cuando el niño que está acostumbrado a la leche empieza a tener problemas para los alimentos sólidos, hay algunos que los quiere, otros que no los quiere. Hay que tener un poquito más de paciencia y a veces es más fácil seguirle dando un biberón o seguirle dando la tetica que darle los otros alimentos, y ya la leche, así sea la materna, no es suficiente en los aportes que el niño necesita, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacemos en este rango de edad. ¿Cuáles son esos niños que están en riesgo de tener anemia? La mamita que durante el control que no se hizo control de embarazo, que cuando ingresó al control, ingresó de bajo peso, es decir, tenía un índice de masa corporal menor de 20, que estuvo en el control pero que no tomó la suplementación con hierro. Esa mamita adolescente o que durante el embarazo tuvo anemia o que tuvo un periodo intergenésico corto. La mamá que durante el embarazo siempre estuvo con bajo peso para la edad gestacional o estuvo delgada durante el periodo de lactancia. Mamá que durante la gestación se le detectó anemia, se le indicó la suplementación con hierro no profiláctica, sino de forma de tratamiento y no lo hizo. Los niños con antecedentes de prematuridad o bajo peso al nacer, los niños que se les pinzó precozmente el cordón umbilical. Los niños que los 6 primeros meses de vida han consumido leche de vaca u otros alimentos, es decir, no son alimentados con lactancia materna y además en esos 6 meses no recibieron suplementación de hierro.
alimentación deficiente con alimentos ricos en hierro, niños que al hacer las tablas nutricionales están en rezago de su crecimiento, niños con infecciones recurrentes o antecedentes de infección controlada en el último mes. ¿Por qué las infecciones me pueden producir anemia? Doctora, ¿puede repetir? Lo escucho entrecortado. Se escucha entrecortado. Creo que Tim está teniendo problemas hoy. Voy a apagar la cámara a ver si me escuchan mejor. Las infecciones recurrentes o antecedentes de infección controlada en el último mes. ¿Por qué las infecciones me producen o me pueden producir anemia? No sé. Doctora, yo creo que porque hay microorganismos que atacan a los eritrocitos. Porque hay microorganismos que compiten con el hierro para su crecimiento, entonces nos producen déficit de hierro. Pertenencia a un grupo étnico o a zona endémica de parasitosis, y de una vez les digo, Montería en toda su zona rural es zona endémica de parasitosis. Exposición a contaminación por metales pesados como plomo o mercurio. De estos factores que están viendo en la pantalla y estos que están en esta diapositiva, ¿ustedes creen que son fáciles o son difíciles de identificar dentro de una consulta? Pues doctora, si sigue con su control frecuente y analizando todo la secuencia que se presenta cada vez que asiste a su control y los exámenes clínicos, diría que así se daría con más facilidad. ¿Quién me dice su opinión? ¿Quién más me da una opinión? Estos factores que están aquí, ¿yo los puedo identificar fácil o difícilmente en una consulta? Doctora, hay un factor importante, diríamos que puede ser la desnutrición. No, la desnutrición, o sea, cuando tenemos un niño desnutrido, él puede tener un sinnúmero de cosas. Ese es un tema aparte. Yo estoy hablando de estos factores que yo cuando tengo un niño que tiene cualquiera de estas condiciones que están aquí, yo digo, tengo que solicitarle hemoglobina. Es fácil para mí, como médico en una consulta, identificar todos estos factores o no es fácil. Doctora, yo diría que sí, con los antecedentes de la mamá y también cómo está el estado general del niño cuando llega a la consulta. Ok, algunos factores son fáciles de identificar porque yo le puedo preguntar a la mamá, pero hay mamitas que cuando hicieron el control de embarazo y tuvieron al bebé en los brazos, se les olvidó lo que pasaba en el control. Y si no tienen el carnet de control de embarazo y no lo llevan a la cita, que es el 80% de las mamitas, no saben cuánto pesaban cuando iniciaron el embarazo y si tenían un índice menor de 20. El pinzamiento precoz del cordón. Quien sabe a qué tiempo pinza el cordón es la persona que atiende el parto. ¿Y eso está descrito dónde? En la descripción de atención del parto o de cesárea cuando es por cesárea. La mamita no tiene esa información por muy juiciosa que ella la tenga. Esto nosotros no lo vamos a saber, a menos que sea un niño con un caso de VIH, que nosotros sabemos que los niños que la mamá es VIH,
hay que pinzar el cordón tempranamente, pero de resto no sabemos realmente cuánto fue el tiempo de pinzamiento del cordón de ese niño. En muchos casos, quien me lleva al niño a la consulta es la abuelita, la tía, la prima, porque la mamá está trabajando y no sabe cómo es la alimentación del niño, entonces yo no puedo saber si es deficiente o no. Muchas veces la mamá sabe que el niño estuvo, pero no sabe qué infección tuvo, si que le mandaron, qué tratamiento. A veces ellas dicen le mandaron antibióticos a muchos medicamentos que realmente no son antibióticos. Y la contaminación por metales pesados la podemos de pronto deducir por la zona donde viva la persona, porque sabemos que hay ciertas zonas que están contaminadas, pero hay otras que no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con esta orden de hemoglobina según el riesgo? La resolución 3280 dice que es obligatorio ordenar la hemoglobina una vez entre los 6 meses y 23 meses a los niños que tengan cualquiera de estos riesgos. Pero como a veces no es fácil identificar los riesgos, algunas instituciones prestadoras de salud o prestadores primarios dicen, vamos a ir un poco más allá, vamos a ordenarle no solamente a los niños que tengan ese riesgo, sino a todos los niños que estén en ese rango de edad. Y hay otras que dicen, vamos a ir un poquito más allá. No solamente se lo vamos a ordenar a todos los niños, sino que no vamos a ordenar hemoglobina, sino que vamos a ordenar un hemograma completo. ¿Por qué? Porque en este rango de edad se presentan, o es cuando se presentan más las enfermedades como cáncer, que en los menores las más frecuentes son las hematológicas o leucemias. Entonces, no es obligatorio, pero muchas instituciones se lo ordenan a todos los niños, no solamente a los que tienen riesgo, y no solamente ordenan hemoglobina, sino que ordenan un hemograma completo. Ojo, la obligación es ordenar la hemoglobina si tienen riesgo, si no tienen riesgo no, de acuerdo a lo que dicta la resolución, pero muchas veces cuando estén en la práctica en las instituciones de salud, se van a dar cuenta que algunos ordenan el hemograma completo. Fortificación casera con micronutrientes en polvo. Se inicia a partir de los 6 meses porque, como les dije, es cuando yo debo fortificar porque inicio alimentación complementaria y va de 6 a 23 meses de edad por la misma razón, porque a partir de los 2 años ya el niño debe tener una dieta completa. Se hace cada 6 meses a partir de los 6 meses, entonces se ordena de 6 a 8 meses, de 12 a 17 meses en ese rango de edad y nuevamente de 18 a 23 meses. Es decir, se ordena en las consultas que son en estos rangos de edades. Suplementación con otros nutrientes, vitamina A y sulfato ferroso, ya se hace a partir de los 2 años porque los primeros 6 meses se supone que tuvo lactancia materna exclusiva. De 6 a 23 meses la fortificación con micronutrientes en polvo. Entonces ya de 24 meses a 5 años se hace cada 6 meses la orden de sulfato ferroso y vitamina A. Suplementación con hierro que se hace los primeros 6 meses de vida. ¿A quién suplemento con hierro los primeros 6 meses de vida? A ese niño que la mamá tenía antecedente de bajo peso durante la edad gestacional o el periodo de lactancia. Se recomienda administrar 1 miligramo por kilo día de hierro elemental los primeros 6 meses hasta que se introduzca a los 6 meses la alimentación complementaria. O el niño que los primeros 6 meses no ha sido alimentado con lactancia materna. O ese niño que nació prematuro o de bajo peso al nacer. La desparasitación intestinal antihelmíntica se hace a partir del año de edad y se hace cada 6 meses. La educación, que la podemos hacer individual dentro de la consulta, padres, madres, cuidadores o incluso el mismo niño, se hace en todas las citas, sean con médico o con enfermería. La educación dirigida a la familia, de acuerdo al criterio del profesional, igual que la educación grupal. Cuando yo tengo un niño en la consulta y yo identifico unos factores de riesgo, obviamente mi educación va encaminada a intervenir esos factores de riesgo. No es que yo voy a educar sobre todo lo que hay que hacerle a un niño. Yo enfatizo mi educación porque la consulta tiene un tiempo en los factores de riesgo o en las alteraciones que yo identifiqué dentro de mi consulta.
Están en rojo la educación familiar y grupal porque empezamos a que no era de obligatorio cumplimiento y que actualmente no se está haciendo por pandemia. Tamizaje de agudeza visual. Se hace a través de la medición de agudeza visual. ¿Y quién lo debe hacer? Un personal entrenado. ¿Cuáles son los personal que se considera entrenado? Médico general, especialista en oftalmología u optometría. Por lo tanto, si es un personal entrenado, que es médico, yo voy a hacer agudeza visual en las consultas médicas. Pero para yo hacer agudeza visual, yo necesito que el niño tenga una capacidad de identificar por lo menos unos dibujos y de decirlo. O sea, que un niño de meses no lo puede hacer. Entonces, ¿a quién hacemos medición de agudeza visual? A los niños de 3 y 5 años que asisten a la consulta con médico en la ruta de primera infancia. A los que asisten a consulta con enfermería no se le hace medición de agudeza visual porque enfermería no está dentro del profesional entrenado. En esa misma tabla que les acabé de mostrar, ya sabemos que por edades hay unas citas que son con médico y otras que son con enfermería. Pero hay unos niños que tienen un riesgo mayor de tener problemas en su crecimiento, en su desarrollo, sea físico, cognitivo, social, en fin, que así por edad le toque una cita con enfermería, ese niño hay que hacer una consulta con médico. O sea, no va a ir a la cita que le toca con enfermería, sino que siempre va a tener valoración por medicina general. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Hasta que el niño supere el riesgo que tiene, o si no lo supera, entonces continúa los controles con médico. ¿Cuáles son esos niños de mayor riesgo? Bajo peso al nacer y prematurez, sobre todo hasta los 2 años de edad. Los niños con bajo peso al nacer o prematuros, los primeros 2 años de vida, tienen como por decir así chance de alcanzar peso y talla normal para su edad. Si a los 2 años ese niño que nació con bajo peso o prematuro ya alcanzó un peso y una estatura normal para su edad y no quedó consecuencias o secuelas de eso, continúa su control alternado médico en enfermería. Pero si a partir de los 2 años ese niño continúa con rezago en su crecimiento, siempre va a tener controles con médico. Anomalías congénitas, mayores o múltiples, entonces los niños con paladar hendido, labio leporino, sinequias vulvares, malformaciones cardíacas, microcefalia, hidrocefalia, los niños con hospitalización neonatal mayor a 7 días. Este riesgo también se puede recuperar. ¿En qué sentido? Si un niño que estuvo hospitalizado por 8 días porque tuvo ictericia neonatal, pero después de eso el niño estuvo bien, continúa sus controles médicos con enfermería. Pero si esto dejó alguna secuela, siempre control va a ser con médico. Patología perinatal o neonatal significativa. Entonces, un niño que nace con una sífilis congénita, una toxoplasmosis congénita, en fin. Condiciones crónicas, asma, convulsiones, discapacidades físicas o mentales, niños o niñas con sospecha en problemas del desarrollo. Entonces, yo tengo un niño que lo vi hoy y cuando hice la escala abreviada del desarrollo me dio una sospecha o un probable problema en el desarrollo. Ese niño, la próxima cita por edad, le tocaría con la enfermera, pero yo no lo voy a pasar con la enfermera. Nuevamente va a cita con médico porque yo encontré una sospecha o problema en su desarrollo. Hijos de madre con sospecha o diagnóstico de depresión postparto, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Hijo de madre con infecciones estacionales o perinatales con alto riesgo de malformaciones como las enfermedades del grupo TORCH. Hijo de madre con complicaciones durante la gestación que hayan tenido repercusión en el niño. Niños con tamizaje o estudio positivo para alteraciones congénitas. Niños con necesidad de tratamiento con medicamentos de forma crónica, igual los niños que convulsionan o tienen asma. Niños con antecedentes de hospitalizaciones recurrentes, porque las hospitalizaciones recurrentes disminuyen el apetito, aumentan problemas del crecimiento o de nutrición. Hijos de padres, especialmente la mamá con consumo de sustancias psicoactivas, porque es una persona que no puede cuidarse de ella, mucho menos de un menor. Hijo de padres con enfermedad mental con impacto en la estabilidad o estructura funcional de esa familia. Los niños que la persona responsable o su cuidador sea una mujer privada de la libertad. Niños con padres o hermanos con enfermedades catastróficas como una fibrosis quística, una leucemia.
Niños víctimas de vulneración o violación de derechos humanos con o sin proceso de restablecimiento de los derechos. Entonces, esos niños que son abusados sexualmente, que están en el marco de un conflicto armado, que tienen o sufren o padecen violencia física o psicológica. Así el niño ya no esté siendo violentado en ese momento, ya esté en una situación diferente, ese niño tiene un riesgo y siempre debe ser valorado por medicina general. Niño perteneciente a un hogar en pobreza extrema o situación de calle. Niños que presenten un evento de interés en salud pública. ¿Cuáles son esos eventos de interés en salud pública frecuentes en los niños? Dengue, malaria, sífilis congénita, VIH, tuberculosis, desnutrición, entre otros. ¿Qué atenciones incluye la ruta dentro de una consulta para primera infancia? Entonces, valorar. ¿Qué vamos a valorar? El crecimiento y el desarrollo de los niños, físico, motriz, cognitivo, socioemocional. ¿A través de qué? A través de la anamnesis y a través del examen físico completo de ese menor. Valorar el estado nutricional a través de la toma de medidas antropométricas y la graficación de las mismas en las tablas de la resolución 2465, que la vamos a ver en una próxima clase. Evaluar las prácticas alimentarias, las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad. Si es cierto que nosotros como profesionales en medicina, pues de pronto no podemos identificar las patologías ni hacer una valoración exhaustiva de la cavidad oral, pero hay cosas que podemos ver a simple vista, como los dientes manchados, los dientes que están partidos, como las caries, las cavitaciones, las úlceras en la mucosa oral. Eso lo podemos ver a simple vista y remitir a la valoración odontológica. Salud auditiva y comunicativa a través de un instrumento que ya se los voy a mencionar, que se llama VALE, Valoración Audición Lenguaje. Salud visual a través de la medición de agudeza visual, que se lo hacemos a los niños y niñas en primera infancia a los 3 y 5 años dentro de la consulta médica. Salud mental, salud sexual a través del examen físico, valoración de la dinámica familiar a través del ADCAR y verificación a través de la anamnesis del contexto social y las redes de apoyo comunitario. ¿Qué verificamos? Esquema de vacuna, si ya el niño le han dado los micronutrientes o no, y si no, entonces ordenarlos, igual que la desparasitación. Y la información o educación para la salud a sus padres, madres, cuidadores, niños o niñas, dependiendo de la edad de cada uno. ¿Cuáles son los instrumentos que durante esta consulta y valoración integral yo debo usar? La escala abreviada del desarrollo para medir el desarrollo de los niños. Esa tampoco la vamos a mencionar hoy porque vamos a tener una clase única y exclusivamente para eso. Gráficas en los patrones de referencia para la clasificación nutricional de la resolución 2465. También vamos a tener una clase específicamente para eso. Cuestionario VALE, ahora se los voy a presentar, y ADCAR familiar. El examen físico, por supuesto, debe ser completo de cabeza a los pies. Tomar todos los signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno por pulsoximetría. A todos los niños mayores de 3 años hay que tomar la tensión arterial con un manguito que sea adecuado para él, del tamaño de su bracito. Y a los niños menores de 3 años cuando tienen algún antecedente de cateterización umbilical en el periodo neonatal. Como les dije, la toma de tensión arterial debe hacerse con el manguito adecuado, y con los niños no hay un parámetro como en los adultos. Menor de 120/80 está normal. Con los niños, de acuerdo a la edad del niño, hay unas tablas con valores de referencia. Entonces vamos a buscar el valor de nuestro niño con la edad que aparece en la tabla y miramos si está normal o no. Valoración del desarrollo a través de la escala abreviada, valoración del estado nutricional a través de la resolución 2465, valoración audición lenguaje a través de la escala VALE. Incluye evaluación del estado del oído, integración a través de inspección visual, otoscopio y de las funciones de articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. Tiene varias partes. La primera parte es evaluar los riesgos. Entonces hay unos riesgos que son para menores de 2 años y otros para todas las edades. Simplemente marcamos sí o no si el niño lo tiene y eso nos va dando una puntuación.
Lo segundo son las condiciones estructurales. Entonces, orejas, labios, lengua, nariz, paladar, ojos, dientes, cuello y hombros. Todo lo que está o todo lo que nos puede interferir en la audición o el lenguaje del menor. Aquí verificamos si están o no presentes y si están o no íntegros, de acuerdo obviamente a la edad del menor. Si voy a valorar un menor de 2 meses, obviamente ese menor no tiene dientes. Si yo coloco no, me va a marcar como alterado. Tengo que colocar sí porque para él no aplica tener dientes, o sea que él está normal en ese momento. Y luego los ítems que se hacen de acuerdo a la edad. Esos ítems yo puedo preguntar a la mamá o al papá si el niño cumple, por ejemplo, dice más de 10 palabras, si oye un ruido se despierta, en fin, o puedo verlo dentro de la consulta cuando veo o interactúo con el menor. Eso me da una puntuación y yo hago una calificación. Si está alterado, tengo que remitir al niño si está en una consulta de medicina general con un especialista. Valoración de la salud sexual. Se debe prestar mucha atención a la detección de signos de violencia física y sexual. Y en el caso de niños pertenecientes a la población indígena, prácticas nocivas para la vida y la salud como la mutilación genital, el matrimonio infantil forzoso. En los niños, evaluar criptorquidias, epi o hipospadias, evaluar en las niñas sinequias vulvares que de pronto no se realizaron. ¿Qué es importante para la valoración de la salud sexual? Que mi niña y niño estén completamente desnudos. Ojo con esto, nosotros como profesionales de la salud no vamos a desvestir a los niños, esto tiene unas implicaciones legales. Nosotros le pedimos a mamá, papá o cuidador o acompañante del menor, necesitamos revisar al niño. Para poderlo revisar completamente debes quitarle toda la ropa. Si papá, mamá o cuidador lo permiten y quitan la ropa, nosotros podemos hacer el examen. Algunas veces la mamá intenta y el niño no lo permite. Entonces eso lo podemos programar en una nueva consulta. Siempre hay que dejar consignado, no se pudo realizar examen sexual o examen físico completo porque menor no permitió quitarse la ropa o porque papá se negó o mamá se negó a quitarse la ropa. A veces cuando son profesionales del sexo masculino, a veces vemos papás, mamás muy ansiosos o muy nerviosos, entonces traten de conseguir una persona también de la institución de salud de sexo femenino que los acompañe durante este examen, para de pronto evitar malas interpretaciones, porque se han visto casos que el niño llegó, el médico lo examinó y cuando salió es que el médico lo tocó, es que el médico le hizo y ella no estaba así, eso fue el día que estaba en la consulta. Entonces, para evitarnos de pronto problemas o implicaciones, tener en cuenta estas recomendaciones. Valoración de la salud bucal, ya les dije, muchas veces nosotros no la podemos hacer profundamente, pero sí podemos detectar algunas cosas a simple vista. Agar familiar. Tiene unas preguntas y lleva una puntuación de casi siempre, algunas veces y casi nunca. 0 equivale a casi nunca, 1 algunas veces y casi siempre 2. Yo hago las preguntas al niño, voy colocando la puntuación y al final sumo. Una funcionalidad familiar normal de 7 a 10 puntos, disfunción moderada o grave, moderada de 4 a 6 y grave de 0 a 3. Ambas disfunciones siempre se debe hacer la intervención y la remisión al especialista que se requiera, sea en trabajo social, psicología, psiquiatría, en fin. Fortificación albendazol para la desparasitación intestinal antihelmíntica se hace a partir de los 12 meses. De 12 a 23 meses con una dosis de 200 miligramos vía oral, dosis única, y a partir de los 24 meses la dosis es el doble, 400 miligramos. Niños y niñas de 24 a 59 meses, es decir, a partir de los 2 años, suplementación con vitamina A y hierro. La vitamina A son 200.000 unidades cada 6 meses, dosis única, y el hierro 3 miligramos por kilo día por un mes de tratamiento y se hace ambas cada 6 meses. Los niños que necesitan suplementación con hierro los primeros 6 meses de vida. Entonces esos niños se hace a 1 miligramo por kilo día. Ya nosotros hemos identificado cuáles son esas mamitas o cuáles son esos niños. Vamos a recordarlo. Bajo peso para la edad gestacional, delgadez en la lactancia,
niño prematuro, niño de bajo peso al nacer, niño que no tiene alimentación con lactancia materna los primeros 6 meses de vida. ¿Está claro lo que hemos dicho ahí con la primera infancia? ¿Dudas, inquietudes antes de que pasemos a las intervenciones individuales de la infancia? Doctora, y como cuando Sí. estamos examinando un paciente y encontramos signos de maltrato infantil, ¿a quién denunciamos eso? Nosotros tenemos como profesionales de la salud, porque a veces en la consulta es complicado, o sea, las instituciones prestadoras de salud siempre deben tener un profesional en psicología o trabajo social, que son las encargadas de dar aviso a las autoridades. Y nosotros como profesionales en medicina debemos notificar el caso a través del diligenciamiento de una ficha que se llama ficha de notificación al CIVIGILA de las violencias, sea violencia física, sexual, psicológica. Eso se notifica, se entrega a trabajo social y a la oficina de epidemiología, y trabajo social hace el puente, o psicología o atención al usuario en la mayoría de instituciones, ya sea a las autoridades competentes, llámese fiscalía, policía de infancia, bienestar familiar, en fin, dependiendo cada uno de los casos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, quiere decir que todo está claro. ¿Me confirman desde que apagué la cámara se escucha mejor? Sí, doctor. ¿O se sigue escuchando? Sí, señora. Bueno, te vamos a dejarla así apagadita para que me puedan escuchar mejor. Ahora vamos a hablar de las intervenciones en la infancia. En la infancia, entonces, son los niños de 6 años a 11 años. Y también tenemos un esquema de intervenciones. La valoración integral, que la puede hacer medicina general, enfermería, a partir de los 6 años. Entonces también tiene unas edades por médico y otras por enfermería. Las edades por médico son los números pares, a los 6, 8, 10 años, y las edades de atención por enfermería es a los 7, 9 y 11 años. Cuando hablamos por médico, puede ser médico general, especialista en pediatría o especialista en medicina familiar. Cualquiera de los tres puede realizar esta actividad cuando es la cita con médico. Atención bucal, igual que los niños en la primera infancia, cada 6 meses. Tamizaje para anemia. Este tamizaje se hace con la orden de hemoglobina hematocrito una vez en el rango de edad de 10 a 13 años, esto cambió, y una vez en el rango de edad de 14 a 16 años. Y se hace en las niñas. ¿Por qué en las niñas y por qué en estos rangos de edades? A ver, el que me diga tiene puntos extras en la actividad de esta semana. Porque comienzan a los 6 años, por ejemplo. ¿Cómo, profe? ¿Por qué no lo hago en los niños, sino en las niñas? ¿Y por qué no lo hago a los 6, 7, 9 años, sino de 10 a 13 y de 14 a 16? Por la menarquia, ¿no? Por las menstruaciones que inician normalmente entre esas edades. Muy bien, ¿quién me respondió? Antonio Pérez. Antonio. Aplicación, flúor, profilaxis, estas son las actividades que se hacen dentro de la valoración de salud oral, no nos vamos a detener en ellas. Vacunación, nosotros sabemos que todos los niños en la primera infancia, es decir, hasta los 5 años, deben tener el esquema PAI, que tiene vacunas al nacimiento, 2, 4, 6 meses, 7 meses, año, año y medio y 5 años. Ya en los niños de primera infancia, vamos a revisar ese carnet, mirar si le faltó alguna vacuna que todavía se puede colocar, algún refuerzo, y iniciamos la vacuna del virus del papiloma humano en las niñas a partir de los 9 años de edad.
La educación individual dirigida a la familia y educación grupal es igual que en la primera infancia. Se hace de acuerdo a los riesgos detectados en la consulta para intervenirlos a través de esa educación o orientación. Ya sabemos que lo que está en rojo, que es la educación a la familia y grupal, aún no se ha implementado y que todavía hay tiempo de realizar la implementación de ellos. ¿Qué atenciones tiene? Entonces vamos a valorar también crecimiento y desarrollo, pero ya en los niños, a partir de la escala abreviada del desarrollo, va hasta los 7 años de edad. La valoración del estado nutricional y antropométrico en los patrones de referencia de la 2465 se hace a todos los niños y niñas. Incluso lo podemos llevar hasta los 18 años, pero acuérdense que esta ruta es hasta los 11. Verificación de las prácticas alimentarias, evaluación de las estructuras dentomaxilofaciales, igual que en la primera infancia. Escala vale para valoración auditiva y comunicativa, también se hace igual en cada consulta, tanto como por médico como por enfermería. Salud visual solamente se hace en las consultas con médico, o sea que está en los 6, 8 y 10 años. Salud sexual igual en todos los niños, tanto en la consulta médica como en la consulta con enfermería, siempre tenemos que tener al niño desnudo. La valoración de la salud mental, la valoración del Apgar y el contexto social a través de la anamnesis. Siempre verificar esquema de vacunación, siempre brindar información o educación para la salud a padres, madres, cuidadores y aquí a los niños y niñas, porque ellos también en esta edad ya nos pueden entender y acatar recomendaciones. El examen físico, toma de signos vitales, incluido la pulsosimetría y la toma de la tensión arterial. ¿Qué recordamos? La educación grupal para la salud, que incluye la familia, va de acuerdo a lo que contempla el niño. O sea, yo no puedo educar a una mamá que tiene un niño de 6 meses con las mismas recomendaciones de una mamá que tiene un niño de 6 años, porque a los 6 meses debe tener una alimentación y unos cuidados diferentes que a los 6 años. Entonces eso también es fundamental a la hora de hacer la educación. Recordar la hemoglobina y hematocrito en las niñas entre los 10 y 13 años una vez y entre los 14 y 16 años otra vez, por lo que se sugiere que se realice la consulta para garantizar. O sea, cuando yo ordeno la hemoglobina en los niños de 6 a 23 meses en la ruta de primera infancia y ordeno la hemoglobina hematocrito en una niña de 10 a 13 años o de 14 a 16 años, no es suficiente con que yo la ordene. Yo debo explicar, garantizar la realización de ese examen y asegurar una cita de seguimiento para que ella me lleve ese examen y yo poder decir si está bien o no e intervenirlo. De nada me sirve solamente entregar la orden del examen si mamita o papito no sabe dónde hacerlo, cómo hacerlo, o se lo hizo pero no pudo sacar la cita para llevar el resultado. Recuerden que la vacunación debe hacerse con el esquema de vacunación vigente y el antecedente vacunal del niño. Que todos a partir de los 10 años deben recibir tozoide tetánico y difterico y que la vacuna del virus del papiloma humano inicia a partir de los 9 años de edad para las niñas, con el objetivo de tener niños y niñas sanos, felices. Y ese son un resumen de las atenciones en la ruta de primera infancia e infancia. ¿Dudas o inquietudes? Ninguno tiene dudas, ninguno tiene inquietudes, entonces vamos a pasar a la actividad de esta semana. La parte que está arriba es una introducción, ya la hicimos a través de las diapositivas. Les recuerdo que en la ruta tanto de primera infancia como de infancia, la resolución 3280 establece una atención integral que incluye la elaboración de historia clínica y examen físico, que incluye valorar crecimiento, desarrollo físico, estado nutricional, prácticas alimentarias, estructuras dentomaxilofaciales, salud auditiva y comunicativa, salud visual, sexual, mental, dinámica familiar a través del Apgar y verificación del contexto social. Verificar esquema de vacunación y si aplica o no orden de algún micronutriente.
o desparasitación en cada menor y brindar información en salud a niñas, niños, padres o cuidadores. Entonces aquí vamos a tener unas preguntas que vamos a responder. 3 preguntas para cada uno de los pequeños casos clínicos. Hay 5 casos clínicos. Primera pregunta, ¿a qué cita y con qué profesional dentro de la ruta de mantenimiento y promoción de la salud corresponde de acuerdo a la edad o condición de salud? Entonces, Juanito tiene 3 años. A Juanito le corresponde la cita de primera infancia con medicina porque tiene 3 años. Pero Mariana tiene 4 años. Mariana le toca la ruta de primera infancia con enfermería. Lucía tiene 11 años. Lucía le toca cita de infancia con enfermería. Eso es lo que quiero que responda en esa consulta. Ahora, si Lucía le corresponde la cita con enfermería, pero tiene un riesgo, por ejemplo, Lucía es una niña con síndrome convulsivo, a Lucía no le tocaría la cita con enfermería, le tocaría la cita con médico porque tiene riesgo. Entonces me van a decir, Lucía de 11 años le corresponde cita de infancia con medicina por el antecedente de convulsión. ¿Me hago entender qué es lo que quiero que respondan en esa primera pregunta? Ustedes sí me están escuchando, jóvenes. Sí, doctora. Sí, doctora. O sea que no tienen dudas con respecto a la primera pregunta. No, profesora. Dentro de esa cita que yo dije que le correspondía a ese paciente, de acuerdo a su edad, sexo, condición en salud, qué actividades hay que realizar. De ser necesario, justifique la respuesta. Entonces, Lucía, no, ¿a quién fue la que les dije que tenía 4 años? Mariana tiene 4 años, le toca una cita de primera infancia con enfermería. A los 4 años hay que hacer una historia clínica con una anamnesis completa que me identifique prácticas alimentarias y contexto social, redes de apoyo, salud mental. Hay que hacer escala abreviada del desarrollo para la valoración del desarrollo. Hay que hacer escala VALE para valoración audición lenguaje. Hay que tomar las medidas antropométricas y hacer las gráficas de la resolución 2465 para patrones nutricionales. Hay que hacer la valoración de la salud bucal a través de la revisión en el examen físico y el envío hacia salud oral. Hay que ordenar fortificación con hierro y con vitamina A y desparasitación que se hace cada 6 meses. Que se me olvida con ella, tiene 4 años. Hay que realizar la valoración sexual a través del examen físico completo. Entonces, todo lo que hay que hacer a ese niño de acuerdo a su edad o a su sexo. Y la tercera pregunta, que la vamos a responder entre todos aquí. ¿Qué documentos le solicito yo al familiar cuando voy a atender un niño, tanto en la ruta de primera infancia como de infancia? ¿Qué es lo primero que yo le pido a mamá, papá o la persona que lleve al niño a la consulta? El carnet de vacunación. El carnet de vacunación. ¿Y qué más? El registro civil. El documento de identidad, que es registro civil para los niños hasta los 7 años y a partir de esa edad, tarjeta de identidad. Entonces aquí tenemos 5 casitos de 5 niños a los que vamos a responderle la pregunta 1 y 2 porque la pregunta 3 ya la respondimos aquí en la clase. ¿Dudas o inquietudes con respecto al caso? Bueno, ustedes son 20 estudiantes, eso tengo en mi lista, no sé si haya faltado alguno, ahora que descargué la asistencia me doy cuenta si hubo alguno que faltó o no faltó a la clase.
Profe, ¿será Yo que les voy a mandar, ¿cómo? me puedes volver a explicar la pregunta 1 que no entendí muy bien? La pregunta 1 dice que ustedes me tienen que responder a qué cita y con qué profesional corresponde esa cita. Entonces, ese niño, de acuerdo a la edad, van a decir, ¿es cita de infancia o cita de primera infancia? Y si esa cita, que sea de infancia o de primera infancia, le corresponde de acuerdo a su edad, con médico o con enfermería. O si tiene un riesgo que no va a ir con enfermería, sino con médico. ¿Alguna otra duda? No, ya. Ok, entonces yo voy a descargar la asistencia. Cuando descargue la asistencia y vea cuántos fueron los estudiantes que se conectaron el día de hoy, entonces les digo cómo van a conformar los grupos para realizar esta actividad. Entonces, una vez termine la clase, que el Teams me deje descargar la asistencia, se las paso y les digo y organizamos los grupos para realizar la actividad. Les recuerdo que aunque la actividad sea en grupo, siempre todos y cada uno la debe subir de forma individual a la plataforma Canvas. Los estudiantes que no se conecten a la clase no pueden hacer grupos con los estudiantes que sí se conectaron a la clase, porque entonces eso pondría en desventaja. O sea, un estudiante que no recibió la información no sabe qué es lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer, que va a ir cargadito de los otros que sí estuvieron en la clase, muy atentos, juiciosos y participativos. Por eso, apenas Teams me permita descargar la asistencia, yo descargo la asistencia, informo quiénes son los que estuvieron conectados, los que no estuvieron conectados, y entonces saco la cuenta de cómo vamos a conformar los grupos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Bueno, doctora. ya apenas me deje hacerlo, se los mando enseguida, espero que hoy no me demore tanto, Doctora, para que empiecen a trabajar en la actividad. En la plataforma está publicada en el módulo que dice Primera Infancia, Infancia, tienen las diapositivas que les presenté. Tienen esta actividad en un Word, así que tal cual como se las presenté. Y además les voy a subir el video de la clase para que recuerden todo lo que he dicho. También está compartida la resolución 3280, dentro de la cual se encuentran estas atenciones bien definidas para que también lean y la consulten, porque esto que les dije aquí es un pequeño resumen de esa resolución 3280. ¿Quién me iba a hablar? doctora, yo disculpe, es que Valentina Mendoza, ella no se pudo conectar a la clase por una calamidad familiar. Le dices a Valentina que se comunique conmigo. Yo les dije a ustedes desde que empezamos el primer día, para eso tenemos un chat de WhatsApp. Si alguno de ustedes tiene un inconveniente para conectarse a la clase, por favor me lo debe hacer saber con anterioridad. Si el inconveniente pues se les presentó antes de la clase. Si fue en el momento, avisarme. Entonces dile a Valentina que por favor se comunique directamente conmigo. ¿Oíste? Sí, señora. Ok. Si no tienen más dudas, inquietudes, entonces los dejo. Apenas descargue la asistencia que Tim me permita, se las envío para que puedan organizar los grupos. Más o menos son grupitos entre 3 y 4 estudiantes, más o menos, porque ustedes son normalmente 20. Vamos a ver cuántos se conectaron a la clase. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctora. Hasta luego.